vivimos hoy en un país en donde hay un poder legislativo, ejecutivo y judicial, y el presidente quiere inmiscuirse en los tres poderes. Todos los días vemos actos de corrupción en las diferentes secretarías de Estado, pero además vemos corrupción con un cinismo tremendo. Lo que estoy haciendo es estar denunciando ante las instancias correspondientes. Nos quejábamos tanto y denunciábamos al gobierno anterior por corrupción, y bueno, si hay una alianza PAN, PRI, PRD, más todos los que se sumen, ojalá MC también lo haga. Si hay una alianza entre todos, somos competitivos para la presidencia de la República. Mariana Gómez del Campo, gracias por platicar con nosotros para Político MX. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias, Brenda. Encantada de poder estar aquí contigo. Cuéntanos, por favor, ¿cuáles son las prioridades del grupo parlamentario del PAN para este periodo de sesiones que está por comenzar? Primero, me parece fundamental defender nuestra Constitución, defender la legalidad. Hoy tenemos a un presidente de la República que se quiere pasar literal por el arco del triunfo al Congreso de la Unión, pretendiendo hacer reformas constitucionales que no sean reformas constitucionales como tal, ¿no? Debieran ser reformas constitucionales, y lo que está buscando es aprobar leyes secundarias para lograr sus reformas en materia electoral, su reforma en materia de militarización del país, y creo que esto no se vale. Es increíble que los mismos legisladores de Morena y aliados permitan que se violente la Constitución, que se violenten nuestras leyes con tal de satisfacer el ego del presidente de la República. ¿No consideras que por ejemplo, hablaba del presidente del decreto, ¿no? En caso de que no funcionara mediante la legislación el tema de la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena, ¿vulnera la dignidad de los legisladores estas decisiones del presidente? Sí, por supuesto que vulnera la dignidad de los legisladores, vulnera nuestro trabajo parlamentario. El presidente de la República no ha entendido en lo absoluto lo que significa la división de poderes, la importancia de la división de poderes. Vivimos hoy en un país democrático, todavía vivimos hoy en un país en donde hay un poder legislativo, ejecutivo y judicial. Y el presidente quiere inmiscuirse en los tres poderes. Le quedan alrededor de 2 años de gobierno, no hizo las cosas correctamente y pretende hoy legislar todo lo que no hizo en sus primeros 4 años de gobierno. Ahí vamos a estar los legisladores del PAN, insisto, defendiendo la Constitución. No vamos a dejar que la pisoteen, vamos a pelear con debate, con los que pretenden hacer de las suyas, y sobre todo hacerle el caldo gordo al presidente. No saben el daño que le hacen a las instituciones. Algún día ellos no tuvieron mayorías parlamentarias, algún día ellos no fueron gobierno. Por lo tanto, me parece muy delicado que hoy pretendan hacer de las suyas, cuando el día de mañana pueden estar perfectamente del otro lado. Ahora, preguntarte, ¿cómo les fue en la plenaria del PAN? Vimos que ahí hubo mucho arropo a Santiago Krill para estar al frente de la mesa directiva. Todo el apoyo al diputado Santiago Krill Miranda para que presida la mesa directiva. Santiago es un político muy conocido y reconocido, con trayectoria. Hoy es el vicepresidente de la mesa directiva, y bueno, si Morena y sus aliados cumplen los acuerdos y respetan la ley, pues Santiago Krill será el próximo presidente de la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque este segundo año legislativo la presidencia le corresponde al Partido Acción Nacional. ¿Gustaría Santiago Krill presidir la mesa ahí en la mesa directiva en la Cámara de Diputados en San Lázaro para brincar a la candidatura presidencial? Bueno, eso yo creo que es otro asunto. Santiago es un hombre muy institucional, muy respetuoso de la ley, muy respetuoso de las leyes, es un gran abogado. Y bueno, de sus aspiraciones, pues él ya en su momento hablará de sus aspiraciones sin duda.
es hoy un posible aspirante o es un aspirante a la presidencia de la República, pero eso le tocará a él comentarlo más adelante. Yo creo que en estos momentos él se enfocará a ser presidente de la Cámara de Diputados. Un presidente de la Cámara de Diputados tiene que ser un presidente para todos, para los 500 legisladores, no para un grupo parlamentario, que es lo que vimos en este primer año legislativo. Vimos a un presidente de la Cámara totalmente inclinado hacia su partido político y aliados, mal utilizando la Cámara de Diputados. Y bueno, se va a ver el contraste porque Santiago Krill es completamente distinto, es un hombre institucional y muy respetuoso de la ley. Ahora, anunciaste, platicábamos la semana pasada y anunciabas que cada semana vas a estar presentando demandas penales. ¿De qué van estas demandas y qué es lo que buscas lograr con ellas, Mariana? Mira, Brenda, la realidad es que este gobierno todos los días nos da de qué hablar. Todos los días vemos actos de corrupción en las diferentes secretarías de Estado, pero además vemos corrupción con un cinismo tremendo, ¿no? Y vemos que incluso ha habido algunos movimientos del secretario de Estado en donde se hablaba de corrupción y hoy ya no se investiga. Entonces, lo que estoy haciendo es, y que me parece una responsabilidad, ¿no? Como ciudadana, como mexicana, como legisladora, el estar denunciando ante las instancias correspondientes. Ha tocado ya que presente denuncias ante la Fiscalía General de la República, pero de la misma manera acudiremos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la misma manera acudiremos a la Organización de las Naciones Unidas, a la Organización de los Estados Americanos. ¿Por qué? Porque no podemos dejar que los actos de corrupción pasen de noche. Este se ha convertido en el gobierno más corrupto en la historia moderna de nuestro México. Por lo tanto, te comparto, la semana pasada, efectivamente, presenté ya una denuncia penal porque estuvimos viendo, ¿no? No nos dejarán mentir, que se utilizó un helicóptero de la Secretaría de Marina en beneficio de un tercero. Viajaba la mascota del equipo de béisbol del presidente de la República. Y la denuncia presentada fue por peculado, por abuso de autoridad, en contra de todos los servidores públicos que pudieran resultar responsables por la utilización de este helicóptero de la Secretaría en beneficio de un tercero y fuera de las atribuciones de la institución, así de su objeto. ¿Qué quiero decir con esto? Un helicóptero de la Marina no puede ser utilizado para trasladar a una mascota del equipo de béisbol del presidente. Por más que le guste el béisbol al presidente, los helicópteros tienen y deben ser utilizados para salvaguardar la seguridad de los mexicanos, para proteger por cielo, mar y tierra a los mexicanos. Entonces, es increíble que veas, ¿no?, que utilizan un bien público para esto y que no pase nada, que no haya culpables, que no haya personas que hayan dejado su cargo, que se les esté investigando. No pasa nada. ¿Me explico? Y eso es increíble, increíble. La que presentaste hoy venía saliendo de la Fiscalía. Exactamente. El día de hoy también es una denuncia penal por presunto uso ilícito de atribuciones y facultades contra todos los servidores públicos que pudieran resultar responsables, que trabajan hoy en el instituto para devolverle al pueblo lo robado por irregularidades en los procesos de licitaciones públicas y adjudicaciones directas a empresas que no cumplen con los requisitos. Entonces, esta parte es increíble. Hace unos días la Auditoría Superior de la Federación encontró pagos hasta por 219 millones de pesos porque no contaban estas empresas con la documentación requerida
para los procesos de licitaciones, bueno, de contratación del propio instituto. O sea, ¿cómo vas a contratar a una empresa que no cumple con los requisitos? Pues no les importó y ellos dieron adjudicaciones directas de más de 15 millones de pesos a empresas que no cumplen con los requisitos. Entonces, ahí es cuando ves, ¿no? El instituto para devolverle al pueblo lo robado, que era un instituto para combatir la corrupción, debieran estar ahí la gente más honesta, trabajadora, ¿no? Que está haciendo toda la labor para combatir la corrupción y resulta que hay un nido de corrupción allá adentro. Ya en su momento, el director de este instituto incluso renunció por la cantidad de corrupción que vio allá adentro, que se lo dijo al presidente de la República y no pasó nada. Ahora, ¿por qué crees o crees que está funcionando este instituto para devolverle al pueblo lo robado? ¿Lo he hecho bien antes de esto o desde el inicio, desde tu perspectiva, está? No, por supuesto que no. Tuvimos ahí las denuncias de quien fue su director, y pues el presidente debió haber hecho algo al respecto. El director, don Jaime, me fue el apellido, Cárdenas. Don Jaime Cárdenas denunció y no pasó nada. Entonces es increíble que se denuncie y que no pase nada y que el presidente de la República se haga de la vista gorda. Por eso, insisto, es tan importante, aparecieron varias notas en diferentes medios de comunicación, incluso fue portada en varios medios de comunicación el por qué Jaime Cárdenas pues denunciaba lo que estaba pasando dentro de este instituto. Hay que recordar que este instituto es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, en donde en reiteradas ocasiones se ha hablado de actos de irregularidades, de corrupción dentro del organismo. Esto no es nuevo, Brenda, no es de la semana pasada o de la antepasada, o no es un tema que nos tuvo que decir hoy la Auditoría Superior de la Federación. Esto ya lo sabíamos, su presidente lo denunció. Y el presidente de México, que dice ser el presidente que combate la corrupción, no hizo nada. Entonces me queda claro que aquí no se combate la corrupción y por eso estamos acudiendo en nuestros lunes de denuncia a denunciar a los servidores públicos que resulten responsables, porque además todo esto nos servirá para que se investigue. Me queda claro que es difícil que en este gobierno quieran investigar a los suyos, porque no combaten la corrupción, pero vendrán nuevos gobiernos y tienen que haber carpetas abiertas para que le demos seguimiento absoluto a cada una de estas denuncias. Hay que recordar, a ver, venga. Justo preguntarte, ¿por qué poner estas denuncias? ¿Cuántas denuncias van a estar en total y qué seguimiento les vas a dar? Pues todas las que sean necesarias. Presentaré todas las denuncias que sean necesarias. Es mi obligación como diputada federal, como mexicana, como creyente de la lucha anticorrupción, porque además hay que evidenciarlos, hay que evidenciar a toda esta gente que se dice cero corrupta y es todo lo contrario. Resultaron peores que los de antes, resultaron peores que el pasado. Nosotros nos quejábamos tanto y denunciábamos al gobierno anterior por corrupción y qué bárbaro, este gobierno lo hace todos los días con tremendo cinismo, abusando de que el presidente de la República tiene a sus leales, ¿no? Que no quieren mover ni decir nada contrario porque pueden perder el empleo, pueden perder la candidatura en el proceso que sigue, pero todos siguen ahí sin denunciar nada, aunque sean cosas muy visibles, pues prefieren quedarse callados y esa es una realidad y te lo dicen incluso en corto. Entonces a mí me causa mucha pena. ¿Por qué? Porque estamos hablando de México, estamos hablando de un gobierno que no le está cumpliendo a la gente. Esos 30 millones de mexicanos que salieron a votar
por un cambio, por una transformación, es puro jarabe de pico. ¿Cuál transformación? Los únicos transformados son los familiares y su círculo más cercano al presidente de la República, porque ahí vaya que hay corrupción. Y hoy no hay uno solo que esté siendo investigado por esta corrupción que, pues, le hemos visto. Se han presentado las pruebas necesarias, incluso hemos presentado, insisto, denuncias ante las instancias correspondientes y al día de hoy no ha pasado nada. ¿Específicamente de qué caso, Mariana? ¿De corrupción? ¿Del que hablas ahorita al final, de la familia o cercanos al presidente? Bueno, te puedo decir la lista, te puedo hablar de la corrupción de Pío, de la corrupción de la prima, de la corrupción del hijo, con todo el conflicto de interés que se ha demostrado y no pasa nada, y el hijo con total cinismo escribe desde la comodidad de su alberca, de su camastro en Estados Unidos, burlándose, pitorreándose de los que denunciamos corrupción. Por eso lo estoy haciendo de manera formal. Y bueno, ¿y qué decir de las casas de Bartlett? Son decenas de casas, son cientos de millones de pesos y tampoco pasa nada. Entonces creo que podemos enumerar muchísimos casos de corrupción. El caso de David León, te puedo hacer una lista, ¿no? El caso de la que pretende ser su candidata a gobernadora por el Estado de México, Delfina Gómez. Bueno, así creo, Brenda, que muchos casos de corrupción a su alrededor, y al día de hoy no hay nada que se esté investigando y no hay nadie tras las rejas en consecuencia. Pero eso sí, sin pruebas, tienen en la cárcel a gente que no debieran tener en la cárcel. Hoy ya podemos hablar que está fuera Rosario Robles y que seguirá su proceso como debió haber sido desde el principio, pero también está en la cárcel Jorge Luis Lavalle, senador del PAN. No le han probado absolutamente nada y sigue en la cárcel. Va a cumplir 2 años en la cárcel arrancando el año próximo, y dices, bueno, es increíble que pase esto, ¿no? Que haya gente en la cárcel que pudiera seguir su proceso desde su casa, y que además han demostrado que no se quieren ni escapar ni nada, al contrario, fueron al reclusorio a declarar, y el presidente, con tal de tenerlos ahí dentro, o su mismo equipo, pues están ahí desde la cárcel. Entonces, yo me pongo en los zapatos de cualquier familia de estas y dices, ok, sí que se investigue, pero que se haga con apego a la legalidad, que se respeten las leyes, que se respeten las reglas del juego, pero no así, a la mala. Eso sí, al final del día habla de persecución política, y hoy en México está habiendo persecución política incluso contra los que no votaron la reforma eléctrica del presidente López Obrador, o los que no votamos la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Nos podemos esperar lo que sea, porque así se las gana. ¿Qué va a hacer el PAN? ¿Cómo está el PAN? ¿Cómo se están preparando? El próximo año es de elecciones importantes en el Estado de México y norte del país, y después en 2024 vienen también elecciones importantes en México, la presidencial y también por la Ciudad de México. ¿Cómo se están preparando ustedes? ¿Van en alianza? ¿Cómo va la idea de seguir en alianza o están reconsiderando? Yo creo que lo ideal es ir aliados. Tenemos que ir aliados todos los que no queremos un régimen como el que estamos viviendo hoy en México. Un régimen que está hoy coludido con dictaduras como la de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Yo no quiero eso para México. No quiero verme como Nicaragua, con un dictadorcillo que persiga a la Iglesia Católica, que persiga a todo aquel que tiene la bandera de su país porque quieren que traigan la bandera sandinista. Eso es lo que pasa en Nicaragua, y yo no quiero ver así a México. Entonces, todos los que estamos a favor de la legalidad, a favor de la lucha contra la corrupción, a favor del respeto a la Constitución, todos los que queremos un México en paz, un México en el que, híjole, podamos recuperar ese tejido social que está tan perdido,
un México que combate al crimen organizado. Todos los que queremos eso tenemos que aliarnos. Más allá de pensar en nombres de partidos políticos, todos los que no queremos que sigan mal gobernando, mal utilizando los recursos públicos, con obras inservibles, multimillonarias, es que eso también es corrupción. Gastarte así el dinero de los mexicanos también es corrupción, para obras que no sirven para nada. Tenemos el caso de Dos Bocas, tenemos el caso del Tren Maya, tenemos el caso también del AIFA, obras que no sirven para nada, que está yéndose ahí el patrimonio de los mexicanos. Que no haya consecuencias, tiene que haber consecuencias. Y todos los que no estamos a favor de eso tenemos que ir unidos en el proceso electoral del año próximo y en el 2024 también. Y tenemos que denunciar a los siervos de la nación que están amenazando a la gente. Y así lo harán en el Estado de México y en Coahuila, diciéndoles: vas a perder tu programa social. Están haciendo lo que tanto criticaron del pasado. Lo que tanto criticaron del pasado lo están haciendo y de manera multiplicada. Pero nosotros tenemos que estar incluso denunciando y haciendo visible lo que está ocurriendo. Pero, ¿cómo se van a organizar? De entrada, bueno, tenemos un dirigente del PRI que va en coalición con ustedes, que está teniendo problemas con estos audios en donde delatan, pues, sí, la compra de autos, la forma de hablar acerca de la prensa, no lo dejan bien parado. Ahorita Alito tiene una crisis importante y ustedes van en alianza con este partido. ¿No les va a complicar las cosas? ¿No sería mejor para el PAN ir en solitario o ustedes siguen en mantener la alianza? Yo creo que las encuestas hablan por sí solas. Si hay una alianza, PAN, PRI, PRD, más todos los que se sumen, ojalá MC también lo haga. Si hay una alianza entre todos, somos competitivos para la presidencia de la República, porque esa alianza además es una alianza con los ciudadanos y tenemos que lograr esa gran alianza. ¿Por qué? Porque hay un bien mayor y ese bien mayor es México. No podemos seguir quedándonos callados cuando vemos que no hay medicamentos para las personas con diabetes, que no hay medicamentos para las personas que tienen cáncer, que no hay hospitales en buenas condiciones, cuando desaparecieron un seguro popular y la gente se las está viendo pues muy complicado para poder salir adelante, si es que siguen con vida muchos de los que hoy están enfermos. Desaparecieron estancias infantiles, desaparecieron tantos fideicomisos que ayudaban a sectores de la población tan vulnerables, que hoy tristemente la gente se está muriendo. Ahí están las estadísticas. Si hablamos de temas de seguridad, tampoco se le está destinando el recurso adecuado, no se está fortaleciendo a los municipios. Creo que hay tantos temas por los que nos tenemos que sumar de cara al proceso electoral 2023-2024, que nosotros como PAN hoy estamos organizados, estamos bastante organizados, estamos cohesionados, estamos construyendo, estamos muy conscientes de que somos la alternativa que necesita México. Pero también creo que la alianza es muy importante. Obtuvimos más votos en el pasado proceso electoral que Morena, ojo con eso. Entonces, nosotros tenemos que hacer ese trabajo para que la gente salga a votar. El abstencionismo es justo a quien tenemos que derrotar en los próximos procesos electorales. Oye, hoy salían encuestas y en la mayoría encabeza Claudia Sheinbaum preferida para la presidencia y candidatura al 2024. Pues ahí también, ¿cuál sería el trabajo que tiene que hacer la alianza? Porque pareciera, por ejemplo, en el Estado de México no está muy claro el mensaje, si cada quien va a presentar su candidato, si el PAN se adelantó y entonces el tema que hay con el PRI, ¿se tiene que organizar mejor en la alianza? Porque a pesar de una alianza, Morena sigue al frente en las encuestas. Definitivamente tenemos que estar muy bien organizados en la alianza. Y ojo, el tema de la jefa de gobierno, es increíble que esté viajando por todo el país y siga siendo jefa de gobierno, violando también pues toda ley. ¿Por qué? Porque está violándola. No puede ser que esté viajando por el país cuando es la jefa de gobierno. Lo único que pedimos es pida licencia y dedíquese a su campaña.
¿Por qué? Porque hoy muy probablemente se estén malutilizando los recursos públicos, los recursos de la gente, que la vemos viajando por todo el país, la ciudad pues muy complicada, cayéndose a pedazos, con muchísimos problemas de seguridad, de agua, tantos temas que podemos hoy tocar aquí sobre la ciudad, y la jefa de gobierno está totalmente encampañada. Entonces está violentando las reglas porque no son tiempos electorales en este momento. A mí me parece increíble lo que está pasando. Yo nada más pienso y digo, ¿qué estarían haciendo ellos? Estarían incendiando al país si las cosas fueran al revés. Entonces lo único que pedimos es que se respete la ley, que se respete la Constitución. Sabemos que no es fácil, ellos no saben lo que es un Estado de Derecho, no saben respetar las leyes, no saben respetar al árbitro electoral. ¿Por qué? Porque ya les gustó el modito venezolano, el de apoderarse de las instituciones, el de apoderarse del Instituto Electoral, el de apoderarse de los órganos electorales en general, el de apoderarse del Poder Judicial. Eso se hizo, insisto, en un país como Venezuela, que hoy la gente no tiene ni qué comer, no hay oportunidades, no hay nada, la inflación por los cielos. Yo no quiero eso para México. Bueno, muchos funcionarios y demás incluso en algunas encuestas decían, bueno, la violencia en niveles insospechados también se logró, pero también se alcanzó y se puso muy severo el tema de la seguridad en el último gobierno del PAN, que fue con Felipe Calderón. El tema de la corrupción, pues ahorita está esta investigación con García Luna, que está siguiendo un juicio en Estados Unidos. Entonces, bueno, realmente dicen muchos de Morena y muchas encuestas, pareciera que seguimos esta misma ruta. Muchos dicen, la militarización comenzó con Felipe Calderón. Bueno, pues yo creo que el presidente de la República lo dijo, hay videos, literal, hay video. No a la militarización, y hoy se está militarizando al país. Está haciendo justo lo que dijo que no iba a hacer. Y yo no voy a caer en estar hablando del pasado. Por eso hoy hay un cambio de gobierno. Por eso la gente decidió salir a votar por López Obrador, porque querían un cambio de rumbo, y hoy no hay cambio de rumbo. Hoy el narcotráfico tiene tomado al país. Hoy estamos viviendo un narcogobierno, con un narcoestado, y es lo que tenemos que denunciar ante instancias nacionales y sobre todo internacionales. Eso es lo que está pasando. Vemos a un presidente totalmente de la manita con el crimen organizado. Y yo quiero otra cosa para México. Yo quiero a alguien que sí combata al narcotráfico, alguien que sí genere las condiciones para poder tener seguridad, para poder vivir en paz, y no viendo cómo pactas con los grupos, que además, qué bárbaros, sus pactos son tremendamente, son terribles, porque los ves matando ya hoy a civiles por todas partes, con un cinismo absoluto, incluso metiéndose con la Guardia Nacional, amenazándolos, maltratándolos, golpeándolos. O sea, y hoy hay más desaparecidos, hoy hay más muertos que nunca, ni juntos. El gobierno de Peña Nieto y Calderón suman los muertos que hoy tiene el presidente López Obrador. Los datos hablan por sí solos, las cifras hablan por sí solas. Mariana, ya para finalizar, cada semana entonces vas a estar presentando cada lunes una nueva demanda. ¿Con qué estás fundamentando estos expedientes o estas demandas? ¿Vas con algunas pruebas, algunos testimonios, o cómo se está viendo esta? Sí, todo depende de la denuncia, ¿no? En estas dos que presentaste ya, vamos construyendo la denuncia con testimonios, con reportajes periodísticos, con datos de la Auditoría Superior de la Federación. Con toda esta información tenemos diversas pruebas que, por supuesto, además, en cuanto seamos llamados, ¿no? Yo iré integrando más pruebas, si así se tienen, a cada una de las denuncias. ¿Por qué? Porque las carpetas deben de estar bastante nutridas. ¿Alguien más del partido se va a solidarizar contigo en estas denuncias? Quien se quiera sumar es más que bienvenido. Quien se quiera sumar a las denuncias es más que bienvenido. Yo voy a estar presentándolas los días lunes y basándome, por supuesto, en el Código Penal Federal y en las violaciones que nosotros estamos visualizando en diferentes leyes. ¿Y qué esperas?
ya haya responsables, algún procedimiento específicamente directo con alguien? Ay, pues ojalá, ojalá, pero eso es trabajo de la fiscalía, no es mi trabajo. Muy bien. Mariana, te agradecemos mucho el tiempo. Gracias. Muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias, Brenda. Un saludo.